Bueno, buenas noches. Bienvenidos a este Instagram Live, en el cual voy a estar dejando de manifiesto las inconsistencias de la presentación que hizo el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como programa antiinflacionario. Básicamente esta presentación va a tener dos bloques. Hay un primer bloque en el que voy a estar explicitando los errores conceptuales que comete en la introducción. Es decir, ya desde el vamos, la propia introducción que hace antes de empezar con las medidas muestra una cantidad de inconsistencias y de desconocimiento de la teoría económica y de las bases del buen análisis económico, que hace que uno se dé cuenta que eso va a estar condenado al fracaso, que es más de lo mismo de los últimos 80 años, 100 años, es decir, más del mismo problema de siempre. Es decir, repite los mismos errores de siempre. En el fondo estamos de nuevo frente a un problema de la fatal arrogancia. Cree que como él es más capaz o que tiene mejor equipo, cree que puede hacer funcionar estas ideas de base socialista. Y en el fondo, el problema de vuelta no es el chef, es la receta. Lo que no funciona es el socialismo. Lo que no funciona es la intervención. Lo que no funciona es el Estado. Por lo tanto, en esta primera parte de lo que es el análisis, voy a ir solamente con la cuestión introductoria y ahí voy a dejar claro que los errores conceptuales que comete Larreta en eso hace que sea parte del problema y no de la solución. En la segunda parte me voy a ocupar directamente de las 9 medidas que habla, que también voy a dejar en evidencia que las cosas que proponen ya se han presentado en Argentina, han fracasado y que nunca van a funcionar, porque está construido sobre análisis económico de mala calidad y que ha probado a lo largo de la historia de Argentina no funcionar. Entonces, arrancando con lo que es la primera parte del comentario / crítica de lo que ha sido esa presentación de Larreta, lo primero que hay que decir es, le pone un tono muy sentimental, trata de entrar emocionalmente a la gente, es decir, apuesta más a la cuestión emocional que a una cuestión de carácter técnico, como es la inflación. Y entonces se quiere, digamos, como empatizar con la gente, pero en el fondo, más allá de las formas y de lo amigable que intente ser, lo que dice está mal. Entonces, por ejemplo, dice, la inflación es un gran dolor, en especial en los últimos 4 años. Hello. La inflación es un problema en Argentina desde que salimos de la convertibilidad, no en los últimos 4 años. Es decir, salvo que para Larreta una inflación del 10% promedio anual, como lo que hubo en el primer periodo del régimen kirchnerista, para él no sea un problema. O la inflación promedio del segundo periodo del régimen kirchnerista del 20% anual. O la del tercer periodo kirchnerista del 30% anual. O la inflación promedio que tuvo Macri en torno al 40%. Es decir, no es un problema solo la inflación que tenemos ahora, que viene viajando a un nivel de 150%, que en alimentos viene viajando al 200 anual, o lo que tiene que ver que además tenemos inflación reprimida entre 50 y 100 puntos. Es mucho más problemático que ese nivel nada más. Es decir, 40 es aberrante, 30 es aberrante, 20 es aberrante y 10 es aberrante. La inflación es aberrante porque es un robo. Es un impuesto no legislado. Y en realidad es muchísimo más grave que eso, porque la verdadera estafa no es la inflación.
En realidad la verdadera estafa es la emisión monetaria. Y en la emisión monetaria, el Banco Central, en los últimos 20 años, le robó a los argentinos de bien 270.000 millones de dólares. Y conforme ha pasado el tiempo, los gobiernos nos han robado más con el señoriaje y con la emisión de dinero. En definitiva, ese es el verdadero problema. Y entonces es más allá de que sea 10, 20, 30, 40, que son niveles aberrantes, y entonces debería estar molesto desde que salimos de la convertibilidad. Pero el problema más grave que es un robo además. Y eso es el cuestionamiento más fuerte para hacer en esto. Por lo tanto, lo primero que diría es, parece que hay niveles de inflación estrafalarios que a él no le parece problemáticos, por decirlo de alguna manera, porque solamente se focaliza en el desastre del actual gobierno. Y parece que los otros 4 periodos que no hubo problemas. Ya de ahí tenemos un problema grande porque, digamos, por el tema del robo que implica el señoriaje y por el tema de que estos niveles de inflación son altísimos desde el primer periodo del régimen kirchnerista, teniendo entre 5 y 4 veces más inflación que el resto del mundo. Por lo tanto, eso es un problema grave. La otra que también, digamos, se muestra en esta introducción que hace Larreta es no entender la naturaleza de la inflación. O sea, fíjense que todo el tiempo utiliza ejemplos de precios. Y dice, y este precio subió de tanto a tanto, y entonces se pone a hablar de lo que pasaba con la leche, y que error que también comete en un spot publicitario hablando de cuánto costaba hacer, no sé, la chocotorta. Eso en realidad lo que muestra es que no entienden la naturaleza del problema. Ustedes, si miran la definición que se usaba en el diccionario para definir inflación, hay una definición que era la estándar, que se utilizaba previo a que llegara el keynesianismo, llámese keynesianismo como la teoría general, y después de la teoría general. En realidad, la inflación originalmente era definida como la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Es decir, la idea de la naturaleza monetaria de la inflación, donde la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que ocurre por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o porque pasaron las dos cosas a la vez, que hace que eso pierda poder adquisitivo el dinero, es decir, que todos los precios expresados en unidades monetarias suben. Sin embargo, el keynesianismo, como tal, es una herramienta para estafar a la gente. Es un mecanismo por el cual si las cosas salen bien, se la acreditan los políticos y si salen mal, le echan la culpa a otro. Por eso no es de extrañar que Larreta se apegue a una definición propia de estafadores, donde considera que la inflación es la suba generalizada de precios. Y en realidad eso lo que hace es que pueda poner la culpa en otro lado, que puedan culpar a los empresarios, a los consumidores, al mundo. Es decir, no tiene gran diferencia, no tiene diferencia de cómo miran el problema los kirchneristas. O sea, lo mira de la misma manera. Lo mira de la misma manera que se mira en Argentina hace muchísimos años y es lo que nos ha condenado a tener una inflación estrafalaria. Por lo tanto, es parte del problema, no es parte de la solución. Su diagnóstico es un diagnóstico equivocado y que solamente por error podría conducir a un buen resultado. Es decir, en definitiva, no entiende la naturaleza de la inflación. Además, confunde un problema micro con un problema macro, confunde un problema estático con un problema dinámico. La inflación es un problema de índole dinámica que tiene que ver con la variación de los precios en el tiempo, si ustedes quieren, no con la suba puntual del precio en un periodo
en un modelo de un solo periodo. Y eso lo que voy a mostrar es que este error lo comete de manera recurrente, no sabe diferenciar de un problema micro de un problema macro y por ende no entiende la naturaleza monetaria de la inflación y por ende no lo va a poder arreglar nunca. Entonces, obviamente que siempre termina recurriendo a cuestiones sensibleras, diciendo que la inflación genera angustia, el dolor de no poder hacerle un regalo a tu hijo, que no te alcanza para comprar remedios, o sea, toda una cosa sentimentaloide, pero que en realidad lo único que trata de hacer es manipular a la gente, pero nada, digamos, que tenga que ver esencialmente con el problema. Es decir, lo podría llevar a un caso más hasta casi ridículo, diría, que es, por ejemplo, una situación donde todos los precios crecen al mismo ritmo. ¿Qué problema hay ahí? Sería un problema de escala, si ustedes quieren. No es la forma en la cual yo miro estos problemas, pero hay marcos analíticos donde en realidad, digamos, sería un problema de nivel, ¿no? Digamos, si no cambian los salarios reales, si no cambian las condiciones reales y todo se escala a un nivel más alto, es casi como que le diría que sería como el equilibrio de expectativas racionales, donde todos conocen la regla y no hay ninguna perturbación aleatoria. Por lo tanto, casi, digamos, en esa familia de modelos eso sería inocuo. Es decir, por lo tanto, tiene problemas conceptuales graves. O sea, el problema no pasa por ese lado. O sea, si no te alcanza para comprar, puede que tenga que ver porque el nivel de productividad de la economía es espantoso y por ende los salarios son bajos. O quizás te sobra tanto Estado que no te alcanza para comprar, pero eso no lo plantea ni siquiera remotamente de esta manera. A él lo único que le preocupa es que no va a poder planificar. Y el problema es que cuanto más planifica el Estado, más difícil es la vida de los individuos. Es más, él, digamos, ni siquiera comprende la definición de economía. En esta parte introductoria dice una frase que es verdaderamente alarmante. O sea, es más, hasta es sorprendente que tenga título de economista y diga semejante barbaridad. Él dice que uno compra en función de lo que puede y no en función de lo que quiere. Es decir, está ignorando la restricción de presupuesto. Es decir, ignora la restricción de presupuesto. Claramente es algo entendible en una persona como Larreta, que toda su vida trabajó en el Estado y que cada vez que quiso gastar más le metió la mano en el bolsillo a los pagadores de impuestos. Entonces, claro, si él quiere más, gastar más, va y le mete la mano en el bolsillo a la gente para gastar más. Pero eso, digamos, puede ser que a la gente no le guste que le estén metiendo la mano en el bolsillo. Digo, porque es un robo. Y que sea legal no quiere decir que sea legítimo. Entonces, en ese sentido, fíjense que ni siquiera entiende la definición de economía. Porque en el fondo, la economía tiene que ver con ¿qué? Con resolver un problema de asignación de recursos, donde las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Entonces, digo, no es en función de lo que querés. Siempre es en función de lo que podés. Se llama restricción de presupuesto y parece que Larreta ignora algo tan básico como la restricción de presupuesto. De hecho, cuando uno deriva un ejercicio de demanda en equilibrio parcial o en equilibrio general, tiene que ver con la maximización de la utilidad, de la satisfacción que le deriva el consumo, pero sujeto a la restricción presupuestaria, es decir, dentro del conjunto alcanzable, dentro del conjunto presupuestario, comprás la mejor combinación de bienes y servicios que te generen la mayor satisfacción posible. Parece que él directamente ignora esto, parece un socialista más.
Se parece a la frase donde hay una necesidad nace un derecho. Entonces, efectivamente, este hombre ya tiene un problema grave que no entiende ni siquiera lo que es la restricción de presupuesto. Después, en un momento dice algo que parece razonable. O sea, en un momento dice algo que parece razonable y dice, la inflación hace que tu trabajo cada vez valga menos. Y va en una línea correcta y dice, destruye el trabajo por la distorsión de precios. ¿Y cómo castiga eso la inversión? O sea, entonces uno dice, ay, bueno, acertó. Quizás ahora entra por el lado correcto. Pero no, cuando se extiende un poco, vuelve a demostrar su ignorancia en estos temas, porque dice, no, claro, porque cuando una empresa hace su presupuesto y va a haber inflación, entonces carga mayores precios y entonces va a haber más inflación. Entonces, de nuevo, no entiende la definición de inflación, digamos, como fenómeno monetario, lo entiende como un problema de suba de precios, pero eso también tiene un problema, porque tiene un límite en la demanda. Y eso no puede ser inflacionario, salvo que haya convalidación monetaria. Por lo tanto, siempre está el problema monetario subyacente. Pero él lo niega, él no lo considera, él, digamos, básicamente dice, no, bueno, entonces una empresa levanta su presupuesto, le pone precio más alto y eso genera inflación. No, eso no es así, estimado. Supongamos que tenemos dos bienes, el A y el B, y esto pasa sobre el bien A y el precio de A sube. Y supongamos el caso que tenemos consumidores súper fanáticos que de ninguna manera dejarían de consumir A, tal que ese precio más alto es convalidado. Pero las personas que están demandando más de A, en términos monetarios, ¿no? Porque, digamos, con la misma cantidad, mayores precios implica más gasto en eso, inexorablemente va a tener que gastar menos del bien B. Por lo tanto, lo que sube A va a tener que bajar B. Es decir, que si no hay convalidación monetaria tal que suba A sin caer B, no hay un problema inflacionario ahí. Entonces, es más, usted tiene un problema con lo que se llama el principio de imputación de Menger. Usted cree, Larreta, que los precios se determinan por los costos, cosa que las voy a demostrar más adelante. Y eso está mal. Porque si usted no tiene contrapartida de demanda, no va a poder subir los precios. En realidad, dados los precios, va a poder pagar el resto de los integrantes del costo. A ver, se lo hago en un... Usted, mire, puede agarrar, conseguirse la mejor uva, la botella, y se hace la mejor botella de vino del mundo. O sea, no solo por la botella, sino por el contenido. Y usted va y lo quiere vender en una sociedad de abstemios. Se da cuenta que los precios no vienen determinados por los costos, vienen determinados por la preferencia y la escasez. Y si uno quiere ir al fenómeno inflacionario, no es un problema de equilibrio parcial, es un problema de equilibrio general y que tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Lo que pasa es que como usted no sabe pensar en más allá de un periodo y un solo bien, no termina de entender la relación entre la pérdida de poder adquisitivo del dinero y por qué los precios expresados en unidad monetaria suben. Es decir, usted, señor Larreta, es parte del problema, no de la solución. Las cosas que usted dijo en esa introducción aseguran que si usted llegara a ser presidente, y le aclaro, usted, Larreta, no va a ser presidente, aunque le duela, no vas a ser presidente, Horacio, no. Olvídate. Los argentinos de bien no se pueden permitir tener a alguien que les va a causar tanto daño, que les va a arruinar la vida porque tiene una pésima visión sobre el problema inflacionario. Es decir, las cosas que usted dice, Larreta, se vienen repitiendo hace muchos años en Argentina. Que la repita mucha gente no quiere decir que tiene razón, ¿eh? Es una aberración. Y por no querer entender esa lección, es el desastre monetario que tenemos. Por gente que dice cosas como la que dice usted. Entonces, dicho esto respecto a la introducción, que la introducción ya deja claro que no es una persona
competente para resolver el problema de la inflación y que lo único que va a hacer es traer más problema a los argentinos de bien por su ineptitud. Ahora vamos a pasar a la parte 2 de lo que fue esa charla. Y dice, bueno, pero acá vamos a explicar cómo bajar la inflación. Bueno, entonces es interesante porque dice que va a presentar 9 medidas. Y ok, escuchemos de qué se trata entonces el famoso y tan ponderado plan integral. A ver, veamos la maravilla que va a permitir hacer el cambio de nuestras vidas, salvo que el cambio de nuestras vidas que esté proponiendo es hacernos cada vez más miserables. Es decir, está proponiendo directamente que seamos todos pobres, salvo los políticos. Puede ser, él vivió siempre de la política, igual que su compañero de fórmula, que hace 34 años que vive de la política, ¿no? Digo, él lleva casi 30. O sea, entonces dice que, digamos, que va a aplicar recetas que nunca se aplicaron o que nunca las hicimos. Bueno, mire, yo le cuento, señor Larreta, Argentina tuvo periodos donde no tuvo inflación. Por ejemplo, entre 1880 y 1935, que tenía caja de conversión. ¿Sabe qué? La inflación era del 0,9% anual. Si Argentina no tenía inflación. Argentina en 1895 era el país más rico del mundo. No tenía Banco Central. Tampoco tenía inflación. Y el sector público era chiquito. Y es más, la base fue aplicar la Constitución de Alberdi a partir de 1860. Es decir, la Constitución del 53, con la corrección de la 60 por la incorporación de Buenos Aires. Y ahí, en 35 años de ser un país de bárbaros, nos convertimos en el país más rico del mundo. Es más, le voy a contar una anécdota, quizás le parezca divertido. ¿Sabe qué? Hay una ley de Mitre que permite la libre circulación de monedas. Porque como teníamos problemas para acuñar monedas de oro, permitía la libre circulación de monedas y permitía que nuestra moneda compita con otras. Mire qué interesante. O sea que, digamos, ya de tiempo atrás podríamos hacer estas cosas. Y le cuento, y después hubo otro periodo también que logramos domar la inflación, que fue durante la convertibilidad, que fue el programa económico más exitoso de la historia argentina, que logró poner de pie a la Argentina después de muchísimos años de decadencia en donde se aplicaban estas políticas que usted sugiere, Larreta, y que terminaron en 2 hiperinflaciones. La que tuvo Alfonsín, que hizo que se fuera 6 meses antes del poder, y la que tuvo Menem, cuando, digamos, intentaba, por estos métodos heterodoxos, terminar con la inflación. Entonces, le cuento, tuvimos experiencias exitosas para parar la inflación. Ahora puede ser que esas no les guste a usted, porque implicaban mayor libertad para los individuos y menos socialismo monetario, llamado Banco Central de la República Argentina, que nos arruina la vida a todos. Pero bueno, vamos a empezar con las medidas, a ver, digamos, cuál es esta gran genialidad que usted viene a proponer, porque dice cómo lo va a bajar. Entonces, dice que las 3 primeras medidas son medidas de corte fiscal que vienen a corregir el déficit fiscal. Y en ese sentido, Larreta explicita cómo funciona el problema. Esto, digamos, está bueno, digamos, que lo presente. Así también tenemos claro los errores conceptuales que tiene. Según Larreta, el problema inflacionario argentino tiene que ver con que el gasto público excede a los recursos tributarios. Eso genera un déficit fiscal, ese déficit fiscal se financia con una emisión monetaria y esa emisión monetaria es lo que genera inflación. Ok, es una forma de pensar el problema. Lo primero que le tengo que decir, señor Larreta, es hay varios problemas más con el problema inflacionario y que usted en ninguna parte de su exposición los trata y que son muy graves. Primer punto, no necesariamente un déficit fiscal tiene que generar inflación, porque si usted lo financia con deuda, eso no necesariamente tiene que ser inflacionario. Usted lo va a tener que pagar con menor gasto público
a futuro, o digamos aplicando la solución que usted aplicaría seguramente, subiendo impuestos. Digo, por lo tanto, digo, en principio, digo, hay países que tienen déficit fiscal y no tienen inflación. Es decir, el problema es ese problema monetario. Es decir, no se confunda. El problema es el problema monetario. Después podemos estudiar por qué se emite dinero. Pero fíjese, además le erra al orden de magnitudes. Argentina hoy, ¿sabe qué? Tiene un déficit fiscal de 12 puntos del PBI. Y de esos 12 puntos, el fisco son solamente 5. Los otros 7 están en el Banco Central. Y si usted arregla el déficit fiscal, supongamos que lo hiciera, la verdad es que solamente está corrigiendo el problema flujo. Es decir, el que deriva del déficit, pero usted no está corrigiendo el problema más grande, que es el problema del stock, que es el problema de las LELIQs. Y usted dice que va a abrir el cepo en un año, pero no dice nunca nada acerca del problema de un banco central que tiene una torre de pasivos monetarios remunerados que son 3 veces la base monetaria. O sea, se da cuenta que el problema más grande está en el balance del Banco Central. Porque además el déficit fiscal, una parte que es el operativo, se financia con emisión monetaria y otra parte que tiene que ver con el financiero, se financia con endeudamiento. Por lo tanto, el problema que tenemos en el Banco Central es 3 veces más grande que el problema que tenemos en el fisco. Es decir, ni siquiera acierta en el problema del orden de magnitudes. Es decir, lo más importante usted no lo arregla. O sea, solamente arregla una de las partes. Si lo hiciera. Porque ahora vamos a ver si eso es una solución o no. Es más, esto es muy interesante porque lo primero que dice es que él va a ir línea por línea a ajustar el presupuesto, digamos, para corregir la ineficiencia. Le voy a decir algo, el Estado siempre es ineficiente en todo. No hay nada que haga eficientemente el Estado. Eso también es fatal arrogancia. Usted cree que lo puede hacer bien. No, el Estado todo lo que hace es malo. Porque tiene un vicio de origen que se basa en una acción violenta, que es robarle a la gente el fruto de su trabajo vía impuestos. Entonces nunca es eficiente el Estado. Y la realidad es que si se dedicara a gastar en lo que nosotros queremos, también sería ineficiente, porque para eso lo podemos hacer nosotros mismos y no necesitamos perder en el pasamano dándole plata a un intermediario. Es decir, usted lo que propone es una quimera. Nunca va a haber Estado eficiente. O sea, usted lo caracteriza, señor Larreta, la fatal arrogancia de creer que usted lo puede hacer bien, porque usted se cree que es mejor que el resto. Usted en el fondo no es distinto a Kichilov. Kichilov creía que la Unión Soviética falló no porque el modelo era malo, sino porque no tenían el Excel, a pesar de que tenían los mejores matemáticos del mundo. Mandaban cohetes a la luna y todo. Mire si va a haber problema para invertir matrices insumo-producto en la Unión Soviética. De vuelta, no es un problema del chef, es un problema de la receta. Y usted no tiene forma de resolver este problema como planificador, porque tiene que conocer un montón de información que no tiene. Por ejemplo, las preferencias de los individuos pasados, presentes y futuros, cómo va a evolucionar la población, cómo va a cambiar. Necesitaría conocer la productividad marginal del capital en cada uno de los sectores de la economía siendo heterogénea. Debería conocer las tasas de depreciación, debería conocer el progreso tecnológico, debería conocer todas las dotaciones y cómo ese conjunto de dotaciones cambia en función de la tecnología también. Es decir, la única forma para saber todo eso, usted debería ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y afortunadamente, para la humanidad, usted no es Dios. A pesar de que usted se lo crea, usted, Larreta, no es Dios. Otra cosa también que dice que es verdaderamente, digamos, espantosa, dice, no habla de terminar con las empresas del Estado, que son un oxímoron, son una contradicción en sus términos, pues las empresas tienen que ver con emprender y eso no tiene nada que ver con el Estado, que es un sistema de represión violento.
Entonces no tiene nada que ver con eso. Y también es un oxímoron y es una tomada de pelo hablar de la eficiencia de las empresas públicas. No existe eso. No existe. ¿Sabe por qué? Los únicos que pueden ser eficientes son en el sector privado, porque solamente pueden sobrevivir sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. El Estado, como decía Ronald Reagan, cuando gasta de más les pasa la cuenta. O sea, no existe el Estado haciendo bien las cosas. No existe. Nada que sea por la fuerza puede ser bueno. Y el Estado es el aparato de coerción generalizado e institucionalizado. De eso no puede salir nada bueno, nada, nada. Y usted me viene a hablar de hacer eficientes las empresas públicas. A usted no le interesa la eficiencia de las empresas públicas. A usted le interesa quedarse con las empresas públicas para hacer caja política, para repartir cargos, para comprar voluntades. Eso es lo que a usted le interesa. Más de lo que se hizo siempre acá en Argentina. Más de lo mismo. Más del mismo problema. Nadie va a reaccionar con los incentivos incorrectos. Y los incentivos correctos no están del lado de empresas donde si el que la administra mal va a la quiebra, no pierde nada. Por lo tanto es un oxímoron. Y le aviso, el déficit fiscal son 5 puntos del PBI. Esto, si usted lo arreglara, solamente es 1 punto del PBI, le faltan 4. Pero está claro de dónde usted lo va a sacar. Porque lo dijo su potencial ministro de Economía, el señor Lacunza, cuando de manera grosera e irrespetuosa increpó a un conjunto de empresarios en un evento, hablándole de los subsidios económicos. Está claro dónde usted va a tocar. Usted va a volver a meter la mano en el sector privado, va a castigar al sector privado, va a hundir nuevamente el sector privado. El mismo ajuste que se hizo durante el gobierno de Macri, pegándole al sector privado, no tocando la fiesta del sector público. Nada que sorprenda, porque usted eligió como socios políticos los que dinamitaron y destrozaron el gobierno de Macri. Es decir, usted se alió con los radicales, que son la Internacional Socialista. Usted se alió con la coalición cívica, que es un desprendimiento por izquierda de los radicales. Y usted le gusta el Estado, porque usted vivió toda su vida el Estado. Por lo tanto, usted es como un radical más. Nada más que es mucho más arrogante porque cree que usted es más inteligente y que con su gran equipo usted lo puede hacer mejor. Y usted lo único que puede crear es caos. Le voy a hacer un comentario. Mire, el sistema socialista mató cerca de 150 millones de seres humanos. Y la catástrofe que causó, ¿sabe por qué no fue mayor? Podría haber sido muchísimo peor. Casi que podría haber exterminado toda la población de los países que vivieron bajo la órbita soviética. Y no pasó eso, ¿sabe por qué? Porque había mercados informales. Es decir, la gente buscaba la forma de escapar a los controles. ¿Y usted qué viene a proponer? ¿La eficiencia en los controles? O sea, en la terminología soviética usted hubiera exterminado a toda la población porque los hubiera matado de hambre a todos. ¿Esa es la eficiencia que usted propone? La eficiencia del órgano represor. Digo, con lo cual, muchas definiciones muy lindas, muy bullets de PowerPoint, pero le falta sustancia, estimado. Explique bien dónde va a bajar el gasto público. Le faltan 4 puntos. Al margen de la demagogia, digamos, con las empresas públicas. Usted las va a hacer eficiente porque usted es un ser sobrenatural. Usted y su equipo. Usted sabe que la inteligencia no es aditiva. La inteligencia de un grupo es la inteligencia del más inteligente. Si usted tiene un ejército de hormigas y que no saben sumar cuánto es 2 más 2, nadie va a saber qué es 4. Por lo tanto,
división del trabajo, todo lo que quiera, pero... ¿Ok? Entonces, y además hay algo muy interesante, porque dice que él le va a prohibir al Congreso, usted le va a prohibir al Congreso qué puede enviar o no. O sea, usted va a mandar una ley donde usted me va a prohibir, por ejemplo, a mí, supongamos que fuera el caso. Igual esto es teórico, porque usted no va a ser presidente, Larreta. No vas a ser presidente, Larreta. Aunque todos tus munipas griten y se pongan como locos y se pongan muy agresivos y con la plata del Estado agredan a otras personas, con la plata del Estado, no vas a ser presidente, Larreta. Por el bien de los argentinos, ojalá que no lo seas. Pero si se diera el caso, ¿qué me vas a imponer a mí que puedo proponer o no? ¿No es un poquito autoritario eso? ¿No te parece que es un poco autoritario? De hecho, sos autoritario, porque pretendés tener 2/3 de los votos, o sea, pretendés tener mayoría calificada. Dios nos libre y guarde de que vos tengas el poder total, porque con la pasión que tenés por la planificación nos vas a arruinar la vida a todos. Dios nos libre de que vos seas presidente, porque nos vas a arruinar como país. Es más, quiere decir que entonces, por ejemplo, si uno va y propone un aumento de gasto y con un aumento de impuestos, para vos eso está bien, porque presupuestariamente es equilibrado. Eso significa que no entendés el valor de la libertad, Larreta. O sea, para vos la libertad es algo de segundo orden, evidentemente. Porque con ese concepto podés llevar la presión tributaria al 100% y quedarte con todos los ingresos y gastar acorde a eso. Pero en el medio perdiste la libertad. ¿No te parece grave eso? Es decir, sos un liberticida. Es decir, sos como Lustó, vos querés un Estado grande. Ahora un Estado grande implica menos libertad. Y siguiendo este criterio tuyo, lo puedes llevar al 100%, con tal que esté equilibrado. Es decir, que no tendrías ningún problema en llevarnos al comunismo. ¿No? Si total, con tal que esté equilibrado, ahí ya se acabó el problema. Parece que para vos la libertad no tiene valor. Claro, porque a vos te encantaría que todos los recursos nuestros estuvieran en tus manos y vos decidir a quién se los das o no. Ojalá que los argentinos internalicen qué es la libertad. Porque vos sos un peligro, Larreta. Vos y tus compañeros radicales son un peligro. Les gusta el Estado más que a una criatura dulce de leche. Pero después, terminada esta parte, pasa a las propuestas monetarias. Y acá viene con su gran revelación monetaria. Dice, para evitar la fluctuación del tipo de cambio. ¿Qué me importa? Digo, ¿qué? Digamos, si hay cambio de precio relativo, que digo, vos te vas a interponer a los precios relativos. Entonces, tu gran idea es modificar la carta orgánica del Banco Central para que el Banco Central sea independiente y que nunca financie al fisco. Te voy a contar algo, Larreta. ¿Sabes qué? Durante la convertibilidad el Banco Central era independiente. No solo que el Banco Central era independiente, tenía una regla de política monetaria durísima. La convertibilidad implicaba que solamente se emitía dinero contra demanda de dinero. ¿Sabes qué significa eso? Que siempre oferta y demanda de dinero están mapeados, por ende no hay inflación. Y de hecho, una vez corregidos los desequilibrios que venían de las dos hiperinflaciones, Argentina no tuvo más inflación, porque solamente emitía contra demanda de dinero. La cantidad de dinero en la economía, que es un bien de intercambio indirecto, el dinero, viene determinada por las preferencias, la tecnología y las dotaciones. O sea, es una cosa que tiene que ver con lo transaccional, salvo que aparezca el Estado rompiendo todo. ¿Y sabes qué? La regla entonces funcionó. ¿Y sabes qué? Fue exitosa la regla. Lo que pasa es que sos tan ingrato que tampoco quizás te acordás que eras parte del gobierno de Menem y que en una reunión
Hasta dijiste que te parecía que podías ponerte a cantar la marchita. Tengo testigos de eso, Larreta. Eras secretario de Estado. Y eso dijiste en una reunión. Porque como después te mostrás como el rey de los gorilas, te querés mostrar como King Kong, digamos, quizás hay que recordarle a la gente que estuviste en el peronismo también. Y que además fuiste el interventor del PAMI durante el gobierno de la Rúa, por el peronismo, junto a Figueras, Cecilia Figueras, y María Eugenia Vidal. En ese episodio trágico en el que se le pisó la caja al doctor Favaloro, por el cual se terminó suicidando. Ah, claro, vos estabas reordenando las cuentas. Había que reordenar las cuentas. Y en eso, digamos, se le pisó la caja a Favaloro y el pobre se suicidó. El problema es que dice que le pidieron coimas por eso. Pero bueno, hace poco se cumplieron los 100 años del aniversario de su nacimiento. Te recomiendo que mires un video en el programa de Susana Jiménez, donde entran todas las personas que fueron salvadas por Favaloro, para tener un orden de magnitud del daño que causó el PAMI cuando lo manejabas vos. Pero más allá de eso, entonces la convertibilidad era una regla monetaria dura, el Banco Central era independiente, y no solo eso, esa regla había sido tan exitosa que ganaba elecciones. Es decir, la gente quería a la regla. Y te voy a decir algo, toda la estructura contractual de la economía estaba apalancada sobre la regla, lo cual hacía parecer que era imposible. Y eso que vos decís de no financiar al fisco, cuando se quedaron sin plata los políticos, estos gastadores seriales, maníacos del gasto, como vos, cuando no tuvieron más acceso al financiamiento externo, volaron la regla por los aires, arruinándole la vida a todos los argentinos. En lugar de hacer el ajuste de la política, se lo pasaron al sector privado, generando la crisis más grande de la historia. Salvo por la que podés terminar generando vos. Entonces, y viene con la de las autoridades no removibles políticamente, te cuento que vos pertenecés a un gobierno, a un signo político, que cuando no le gustó lo que estaba haciendo el presidente del Banco Central, fueron Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Toto Caputo, se llevaron puesto a Federico Sturzenegger. Y a partir de ahí empezó la debacle de ese gobierno. Cuando Marcos Peña junto a 7 economistas lo apretó a Sturzenegger, diciéndole que él no sabía de economía, lo cual todos lo sabemos, pero que tenía ahí 7 economistas que sí sabían y que decían que todo lo que estaba haciendo Federico estaba mal, se lo llevaron puesto. Y no terminó peor por la grandeza como ser humano de Federico Sturzenegger, que debería haber renunciado en el acto, y por lealtad política se quedó. Y que gracias a Sturzenegger se pudo conseguir de manera más rápida la aprobación del programa. Más allá de la gestión de Macri con Trump para conseguirlo políticamente. ¿Me entendés? Me venís a hablar de independencia cuando vos pertenecés a un gobierno que se llevó puesta la independencia del Banco Central. Porque en esa discusión vos estás más cerca de Marcos Peña que de Sturzenegger. Si vos hubieras sido Marcos Peña en ese momento, le cortabas la cabeza a Sturzenegger. Por lo tanto, lo que estás proponiendo, lo aplicamos y ya falló. Porque se llevaron puesta la convertibilidad, los políticos gastadores como vos. Pero si no te alcanza, tu propio gobierno también se llevó puesto a un presidente del Banco Central. ¿Sabés quiénes eran? El ala blanda, el que te gusta a vos.
el ala heterodoxa, el ala de los radicales que tanto se quejaban de Sturzenegger, que les gustaba bajar la tasa de interés artificialmente. Otra cosa espantosa que decís es la salida del cepo en un año. Ahora, la pregunta es, si no haces una referencia al problema de los stocks, digo, ¿cuál es el criterio para determinar en cuánto tiempo se sale o no? Pues si es el problema de la devaluación, si no arreglas el problema de los stocks, no hay salida. Entonces, mientras que mantengas el cepo, va a haber exceso de demanda en el mercado de divisas. Eso implica exceso de oferta en el resto de la economía. Eso implica que en el mercado de los bonos van a tener precios muy deprimidos y por ende, altas tasas de interés, por ende alto riesgo país. Esas altas tasas de interés descoordinan el sector real, generan un exceso de oferta. El ahorro se fuga y la inversión se destruye. Eso penaliza el nivel de actividad económica. O sea, Argentina hoy tiene un PBI per cápita 13-14% más bajo que el que teníamos en el 2011. Eso además destruye la demanda de trabajo. Y eso impulsa salarios reales a la baja. O sea, y que se licúan vía inflación. Con salarios tan miserables y tantas regulaciones, los jóvenes no encuentran trabajo. Entonces, o se van del país o caen en la delincuencia. Por lo tanto, lo único que vas a hacer es generar más dolor. Mientras que tengas el cepo, sin solución de continuidad, sin explicar cómo vas a arreglar el problema de los stocks, vas a generar daño. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a expropiar? ¿Vas a avanzar sobre los derechos de propiedad para arreglar el problema de los stocks en el Banco Central? Como le gusta a tu potencial ministro del reperfilamiento. Estaría bueno, porque con no respetar los derechos de propiedad tampoco salimos. Entonces, ¿cómo vamos a salir de cepo si no vas a arreglar el problema de los stocks? Entonces, o te revienta el nivel de actividad, porque se te cae, porque se profundiza la caída de la actividad, del empleo, el deterioro de los salarios reales y hay más presión por aumentar el gasto público, incrementando el desequilibrio fiscal, y te revienta por el lado social o te revienta por el lado monetario. Nada bueno de lo que propones va a salir, porque solamente estás mirando cosméticamente el flujo, es decir, el resultado fiscal, y no estás arreglando el problema de los stocks, que es mucho más grave que el problema de los flujos. No estoy diciendo que el problema de los flujos no es importante, lo que digo es el otro es mucho más grande. Y la forma que decís que lo vas a arreglar huele a que le vas a pasar el ajuste al sector privado, cuando el ajuste lo tendría que hacer el sector público. Pero claro, a vos te gusta el sector público, no sabés lo que es vivir en el sector privado y que te maten impuestos. Entonces, ¿qué venís a hablar de que, ay, pobre, uno de cada 3 argentinos que trabajan es pobre? Algo nunca en la historia. Si uno sabe lo que trabaja en el sector privado. ¿Qué sabes de ganarte el pan con el sudor de la frente en el sector privado? O sea, ¿sos un tecnócrata eficiente? Mirá si te pusieran en la Unión, te hubieran puesto en la Unión Soviética. Hubiera muerto muchísima más gente todavía. Es decir, somos muy eficientes para hacer el mal. O sea, sos peligrosísimo. Es decir, sos como un kirchnerista pero eficiente. O sea, la capacidad de daño que tenés es enorme. Te vas a arruinar la vida a los argentinos. Por eso ojalá no seas nunca presidente. No vas a ser presidente. Los argentinos no te pueden dejar ser presidente porque nos vas a arruinar la vida. Después, otro error conceptual grave que comete es el tema este de que la devaluación genera inflación. Eso no es cierto. Es no entender de vuelta el principio de imputación de Menger. ¿Sabes qué? La devaluación no tiene por qué generar inflación. Suponete que por algún motivo cambian las condiciones del sector externo y los bienes del sector externo se vuelven más caros. Entonces, pero vos no querés dejar de consumir eso, entonces tenés que gastar más ahí.
del otro lado vas a tener que gastar menos, por lo tanto lo que tenés de suba de precio de un lado se te cae del otro, por lo tanto si no hay convalidación monetaria no hay inflación. Y la devaluación, digo, ¿cuál es el origen de la devaluación? En el fondo, te lo voy a explicar así, a ver si, digamos, entendés cómo es la naturaleza del problema. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta de dinero, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda o porque caen las dos cosas o porque pasan las dos cosas a la vez, y eso hace que caiga el poder adquisitivo del dinero y todos los bienes expresados en unidades monetarias suben. El dólar es un precio más, es el precio de la moneda extranjera. Lo que pasa es que como es un activo financiero sube primero. Es decir, si los economistas que te rodearan conocieran el principio de imputación de Menger, si conocieran el efecto Hume-Cantillon, sabrían que el pass-through es una falacia derivado de un abuso de las matemáticas. Tengo mis dudas que los que te rodean sean buenos en matemáticas, pero si lo fueran, quizás ponen la matemática y no saben ni siquiera lo que están escribiendo. El problema es monetario. Y ese error, digamos, se replica en todo ese argumento, porque el argumento es para abrir el cepo hay que hacer subir las exportaciones para que hayan más dólares. El problema no es en Argentina que faltan dólares. Tenés otra vez un problema de diagnóstico, Larreta. No es un problema de que faltan dólares. Es un problema de que sobran pesos. Entonces, en el fondo, ¿para qué querés los dólares? Para esterilizar pesos. O sea, el problema es que sobran pesos. Por favor, digamos, por lo menos cambia los asesores. Poné gente que sepa de teoría económica en serio. Ah, pero claro, tenés cerca a los liberales de Copetín que con tal de ligar carguitos y alguna ventajita son capaces de entregar las ideas. Lamentable, digamos. Eso no tenés la culpa vos. Digo, ahí parece que hay liberales que les gusta más la plata que las ideas. Y después, dentro de las aberraciones que decís, cuando decís vamos a duplicar las exportaciones en 6 años, te cuento que el que exporta es el sector privado, no vos, Larreta. Vos no exportás nada, Larreta. Vos sos lastre, porque vos sos sector público. Vos sos munipas agrediendo a gente que dice que no vas a ser presidente. En ese contexto, hablas de que vos vas a dar la planificación, digamos, vas a explicar la matriz origen-destino de los próximos 6 años de las exportaciones de la Argentina. Decís que vos podrías dar producto por producto, país por país, a dónde vas a mandar las cosas. ¿Te das cuenta de la inconsistencia que cometés? Decís que no podés saber cuál es el tipo de cambio a diciembre, no explicás tu programa porque no sabés qué es lo que te va a dejar el kirchnerismo, no sabés cuál va a ser el precio del dólar en algo tan sensible como las exportaciones y vas a decir cuánto vas a exportar de acá a 6 años. Te lo hago con un ejemplo fácil, Larreta, para que veas la barbaridad que estás diciendo. ¿Acaso vos vas a saber cuánto va a llover dentro de 3 años? ¿Para saber cuánto vamos a producir de soja? ¿O cuáles son las condiciones para producir esa soja? O cualquiera de las cosas que te gusta decir, el litio, el gas de vaca muerta. Dale. No sos vos el que exportás y no sabés todo eso. Mirá, cuando te expliqué que no podías hacer lo que querías hacer en términos de preferencias, tecnología y dotaciones, en términos intertemporales, para hacer eso que vos estás diciendo, no solo deberías saberlo para Argentina, lo deberías saber para todo el mundo. Me parece que con la fatal arrogancia te fuiste un poquito de pista, te despistaste bastante, ¿eh? O sea, estás batiendo el récord de la arrogancia. Digo, creo que no debe haber un tipo más arrogante en el planeta que crea que puede saber todo eso para todo el mundo.
Pero bueno. Después esto también es mundial. Decís que vas a recuperar el crédito al sector privado no financiero. ¿Qué, te vas a adueñar de los bancos? ¿Te vas a meter en las decisiones de portafolio de los bancos? Al margen que durante el primer año no lo vas a poder hacer porque tenés EPO. ¿Qué te vas a poner a jugar a Dios? Entonces vas a empezar a hacer cosas con la política monetaria. Digo, pues explicás cómo haces. Si tenés abarrotados los bancos del ELIX, ¿sabías que el crédito al sector privado no llega al 8% del PBI? ¿Cómo lo vas a potenciar? ¿Con emisión monetaria? Es decir, nafta al fuego. ¿Te vas a meter adentro de los directorios de los bancos a ordenarle que den crédito? ¿Y qué vas a hacer? ¿Lo vas a obligar a desarmar las LEVACs? ¿Las LELIX? Ah, ok, entonces ahí vas a tener un problema de que el aumento de la oferta te va a generar inflación. O te va a generar un cambio de portafolio que te derrumba la demanda de dinero y te genera una hiper. ¿Vos te das cuenta de las cosas que decís? Tenés un exceso de dirigismo que nos va a matar. O sea, sos un problema para los argentinos. Te digo, cada vez que decís estas cosas me da más ganas de luchar con más fuerza la carrera electoral. Porque sos peor que las plagas de Egipto. Nos vas a destruir, al margen que nos vas a traer al kirchnerismo de vuelta. Como ya hizo Juntos por el Cambio antes, ¿no? Por dejarse llevar por las ideas de los radicales, o sea, tus socios. Y vos también lo de la coalición cívica, ¿no? Porque, digo, le acomodaste un salario en dólares a Lilita. Entonces habrá hablado maravillas de vos. O sea, con la nuestra. Después, en el punto 8, que hablas de promover baja de impuestos, y que la baja de impuestos va a generar baja de precios. Dos cosas, Larreta. Seguro que a vos te gusta Stiglitz. Te recomiendo que leas el libro de finanzas públicas de Stiglitz. Sobre cómo o sea, por ejemplo, suponete que le bajás los impuestos a la oferta. Se expande la oferta y si la demanda es infinitamente elástica, los precios no cambian. Es más, una empresa, si ya, digamos, o sea, le estaban pagando ese precio, puede no bajarlo el precio y ganar más plata. Entonces la cuestión es un problema de índole dinámica. Pero no manejás los problemas de índole dinámica. Mirás el problema de inflación, que es un problema dinámico de variación de precios, que en realidad es pérdida del poder adquisitivo del dinero, que es más profundo que la inflación todavía. Porque vos podrías incrementar la cantidad de dinero mapeada con la demanda, la inflación sería cero y sin embargo igual seguiría siendo una estafa. Porque en condiciones normales debería haber deflación y eso se repartiría como una ganancia de capital para toda la economía. Pero no separás un problema de índole micro de uno de índole macro. No sabés ni siquiera clasificar el formato de la curva de oferta y demanda. O sea, no solo que el problema macro lo tratás como un problema micro, sino que además de manera micro lo tratás mal. Entonces, por lo menos, hace que tus economistas, lean un libro de finanzas públicas para ver el impacto de los impuestos sobre los precios. Pero de vuelta, lo tenés que mirar en un marco de equilibrio general y lo tenés que, y vas a tener que determinar el dinero para que sea el ancla nominal, es decir, que determine la escala nominal de la economía. Cosa que tus economistas no lo saben. No lo saben. Y evidentemente vos sabés menos de economía que tus economistas. Porque se te pasa esto y lo repetís.
Dios nos libre y guarde de vos y tu equipo. Porque lo único que van a hacer es causar daño. Porque además cuando las cosas te empiecen a salir mal, con tu perfil dirigista, te vas a convertir en más represor y vas a ir sobre las libertades individuales de una manera violenta. Y si no lo haces con el fracaso económico, digo, vas a tener otro tipo de problema, o sea. Con lo cual nada de lo que hagas va a terminar bien. Por lo tanto, no solo que volvés a caer en un problema de no entender el principio de imputación de Menger, volvés a caer en un problema de no entender un problema de índole micro con uno de macro, no entender la diferencia de un modelo de equilibrio general. Es decir, equilibrio general, tenés varios problemas. Te recomiendo el libro de Huxley, La economía en una lección. La diferencia entre el buen economista y el mal economista es que el mal economista solamente mira un mercado, un solo periodo. El buen economista mira todos los mercados, equilibrio general, y no solo un periodo de tiempo, sino intertemporalmente. O sea, hace equilibrio general intertemporal. Está claro que vos tenés un marco macroeconómico, por decirlo de manera muy elegante y educada, muy precario. Al margen que repetís el modelo que hace que Argentina se siga hundiendo sistemáticamente en el tiempo. Y la última, es muy gracioso. Decís que vas a lograr que los salarios le ganen la inflación de vuelta. ¿Lo vas a determinar vos los salarios? Es una expresión de deseo, pero que eso es tan dirigista que vas a determinar también los salarios en la economía. O sea, ya dijiste que digo, el problema de la inflación también era de los monopolios, así que con lo cual seguís confundiendo tasa de variación con nivel de precios. Entender la naturaleza monetaria de la inflación, digamos, ni a gancho, porque solamente le repetís, no, es para que la maquinita genere inflación, pero después cuando esgrimís los argumentos, no pensás, digamos, o sea, no es coherente con lo que estás diciendo. Es decir, y hablas de plan integral y no sabes hacer un modelo de equilibrio general intertemporal. O sea, te caes en el individuo representativo de un solo periodo. Y además demostrás desprecio por la libertad y las restricciones de presupuesto. Es decir, que detestás las preferencias, detestás las dotaciones, la tecnología no sabemos, por lo tanto lo único que podés hacer es daño. Entonces, que el salario real se va a recuperar, digo, ¿contra qué lo estás mirando? ¿Cuál es tu punto de inicio para decir que se va a recuperar? Y si va a ganar, digamos, ¿en función de qué? Si en ningún momento explicaste cómo va a crecer la economía, no explicaste en ningún momento cómo vas a lograr videos que lo muestran. De hecho, te has manifestado orgullosamente keynesiano. En una entrevista con Fantino has hecho agua de una manera violenta cuando te preguntan de dónde salió la plata para financiar los subtes. Cualquier economista serio con media noción de restricción presupuestaria se hace un picnic con vos. Te voy a encontrar en el debate y te voy a mostrar que no sabes lo que es la restricción presupuestaria. Violar la restricción presupuestaria hizo que Argentina, en la metodología Cerro-Moelloni, desde inicio del siglo XX hasta hoy, Argentina tuviera 22 crisis. 20 son de origen fiscal y se separan entre déficit fiscal alto y escandalosamente altos. Vos sos parte del problema, Larreta, porque ignorás la restricción de presupuesto. Es increíble que seas economista y no entiendas la esencia básica de la economía. Y repetís la base
modelo de la casta en el fondo.